El guardián invisible. La galaxia estaba llena de muchos seres extraños y misteriosos, pero ninguno tan esquivo como los Nurelion. Su especie tenía una habilidad única, un don evolutivo que les permitía cambiar de dimensión, haciéndolos completamente invisibles para todas las especies conocidas para el resto del universo. No existían desde hacía siglos. Los Nilans habían usado esta habilidad para reunir inteligencia, manipular eventos de las sombras y permanecer sin ser detectados. Nadie los había visto nunca, nadie los había atrapado y Kit, uno de los mejores exploradores Melan, creía que siempre sería así, pero hoy algo se sentía mal. Kalt estaba destinado en el puesto de avanzada Theta, una estación espacial dirigida por humanos en el sector exterior. Había estado observando a los humanos durante semanas, atravesando paredes, escuchando sus conversaciones y aprendiendo sobre sus extrañas formas caóticas. Los humanos eran criaturas fascinantes, ruidosos, impredecibles e imprudentes, pero sobre todo, desconocían por completo su presencia. Al menos eso es lo que pensó mientras se movía por la estación. Sus agudos ojos escanearon a la multitud. El mercado estaba lleno de actividad, humanos gritando sobre raciones de comida, ingenieros discutiendo sobre reparaciones de naves y comerciantes intercambiando bienes extraños. Khalid se abrió paso entre ellos sin esfuerzo, sin ser visto, sin ser tocado. Y entonces lo vio. Un hombre estaba cerca del muelle de atraque, apoyado casualmente contra una barandilla de metal. Su uniforme sugería que era alguien importante, un comandante, tal vez su placa de identificación. Jack Carter no estaba hablando con nadie, no estaba interactuando con la multitud, en cambio, sus agudos ojos azules escaneaban el área. Keith casi lo ignoró, solo otro humano en un mar de rostros hasta que hizo algo imposible. La miró directamente, su cuerpo se congeló. No, eso no es posible. Los humanos no podían ver a Nelan. Su especie existía en una fase diferente de la realidad. No había forma de que él pudiera estar mirándola y, sin embargo, la mirada de Jack Carter estaba fija en su posición exacta. Lo probó lentamente. Dio un paso a la izquierda. Los ojos de Jack la siguieron. Se movió a la derecha. La sonrisa de Jack. Él sabe. Un escalofrío recorrió la columna de Keith. Había pasado años trabajando en las sombras, moviéndose sin ser vista, sin ser escuchada. Nunca la habían atrapado, ni una sola vez. Pero esta humana común y corriente, la miraba directamente. Respiró lentamente, calmando sus pensamientos acelerados. Es solo una coincidencia, se dijo a sí misma, tal vez él está mirando algo detrás de mí. Y entonces Jack Carter hizo algo que destrozó su realidad. Él habló: sé que estás ahí, y sé que me estás mirando. La respiración de KTH se quedó atrapada en su garganta. Había pasado toda su vida creyendo que nadie podría verla, pero ahora por primera vez alguien no solo la había visto, sino que se había dirigido a ella directamente. Esto era imposible, esto estaba mal, y tenía que averiguar por qué la imposible verdad. La mente de KTH se aceleró. Él me habló, él me ve. Nadie, ni siquiera las especies más avanzadas de la galaxia, habían sido capaces de detectar a los de su especie. Los Nilans habían dominado el arte de permanecer invisibles, existiendo entre dimensiones, observando civilizaciones desde las sombras. Su poder los había hecho intocables. Sin embargo, aquí estaba un humano mirándola fijamente con una expresión que no era de sorpresa o confusión, sino algo mucho peor: diversión. Jack Carter sonrió con suficiencia. Sus manos descansaban casualmente en su cinturón, como si tuviera todo el tiempo del universo. Ladeó la cabeza ligeramente estudiando a su Kit. Permaneció en silencio. Ella no se atrevió a moverse, no se atrevió a reconocerlo. Este tenía que ser un truco, un humano no podía verla, y sin embargo lo hizo. Jack dio un paso lento hacia adelante, la multitud se arremolinaba a su alrededor, inconsciente. Caminó directamente hacia el lugar donde ella estaba, sus botas resonaron contra el suelo de la estación, se inclinó ligeramente, su voz baja y suave: ¿vas a decir algo o simplemente quedarte ahí parado? Respirando en mi oído, todo el cuerpo de Keith se tensó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Él también me escucha. Eso era imposible, su gente existía entre dimensiones, incluso si por algún milagro él pudiera sentir su presencia, no debería poder escucharla. Esto no era solo extraño, esto era peligroso. Sin pensar, se movió rápido, en silencio, deslizándose entre la multitud, atravesó una pared metálica, entró en un corredor de mantenimiento restringido. No había forma de que pudiera seguirla todavía. Cuando dobló una esquina, escuchó su voz de nuevo, huyendo. Eso es grosero, ni siquiera te presentaste. Kit se dio la vuelta tan rápido que casi pierde el equilibrio. No, 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 no. No puedes seguirme, pero allí estaba Jack Carter, de pie en el pasillo al que acababa de entrar sin ninguna forma visible de llegar por primera vez en su vida. Sid sintió una punzada de miedo. Este humano no era normal. Entrecerró los ojos, obligándose a recuperar el control. Pensar lógicamente. La había seguido. Sí, pero no pudo haber atravesado la pared. Tal vez tenía otra forma de entrar.
Tal vez había una puerta. No había visto. Su entrenamiento se activó. Observar, analizar, adaptarse. Lo observó atentamente, buscando un truco, un dispositivo, una habilidad oculta. Pero Jack solo se quedó allí parado, con los brazos cruzados, luciendo completamente a gusto. Su uniforme llevaba la insignia de comandante de la Flota Terrestre Unida. Un oficial de alto rango. No un científico, no un psíquico, no un telépata, solo un humano. Cal había estudiado a los humanos durante años. Eran impredecibles. Sí, pero nunca capaces de esto. ¿Cómo habló finalmente? Su voz, cautelosa, controlada. Jack levantó una ceja. ¿Cómo qué? ¿Cómo me ves? Su sonrisa se ensanchó. Se balanceó sobre sus talones como si disfrutara de ella. Angustia, esa es la verdadera pregunta, ¿no? Kit dio un paso atrás lentamente evaluándolo. ¿Estás mintiendo, Jack? Se rió entre dientes. Si estuviera mintiendo, no estarías tan nervioso. Sus dedos se crisparon, quería retirarse para desvanecerse en el vacío y fingir que esto nunca sucedió, pero sabía que no podía. Jack Carter la había visto una vez, eso significaba que podía volver a verla, y eso significaba que estaba comprometida. Activó su comunicador escondido dentro de la fase fecha, la señal silenciosa fue enviada a su gente, un mensaje simple. Amenaza detectada, posible exposición esperando orden. ERS. Jack la miró con una mirada divertida como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Luego suspiró dramáticamente. Sabes, pensé que algo así podría pasar, por eso me he estado preparando para este momento. Los ojos de KTH se entrecerraron preparándose. Jack metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño frasco plateado, desenroscó la tapa y tomó un largo sorbo antes de exhalar. Me preguntaba cuándo uno de ustedes, la gente de las sombras, finalmente hablaría conmigo. Kit se congeló. ¿Uno de ustedes? Su mente dio vueltas. ¿Ha visto a otros? Eso era imposible, su especie aseguró. Absoluto secreto. No había registros ni testigos, ni evidencia de que siquiera existieran. Eran fantasmas. Ella lo miró fijamente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Has visto a mi especie antes? Jack tomó otro sorbo de su bebida y sonrió. Oh, sí, no eres el primero. La sangre de KTH celó su gente. Había pasado siglos escondida, sin ser detectada. Si Jack Carter los había visto antes, significaba que algo había salido terriblemente mal. Su comunicador emitió una transmisión entrante de sus superiores. Se apartó de Jack solo un segundo para comprobarlo. Misión comprometida, asegurar el objetivo, eliminar si es necesario su agarre. Se apretó, su pulso se aceleró, volvió a mirar a Jack. Él todavía estaba sonriendo, y fue entonces cuando se dio cuenta de que él sabía cuáles eran sus órdenes. Él sabía que le acababan de decir que se ocupara de él, y sin embargo no tenía miedo. Tomó otro sorbo de su petaca, y sonrió con suficiencia. Entonces, ¿qué va a hacer, chica? ¿Sombra, vas a matarme? Cal dudó por primera vez en su vida. No estaba segura de un descubrimiento no deseado. Kate se quedó congelada. El peso de sus órdenes la presionaba como una estrella colapsando. Asegurar el objetivo, eliminar si es necesario. Su misión era clara. Si alguna vez una especie se daba cuenta del Nurelion, era una amenaza directa a su existencia. La exposición era inaceptable y este humano, Jack Carter, no solo la había visto, sino que afirmaba haber visto a otros como ella antes. Eso era imposible, pero aquí estaba él parado frente a ella, presumido, confiado y completamente intrépido. Sus ojos no tenían rastro de pánico, ningún miedo a lo que estaba por venir. Era como si ya hubiera predicho este momento. El pulso de KTH se aceleró. Estaba entrenada para situaciones como esta, para permanecer lógica y sin emociones, pero por primera vez la duda se coló. Como la había visto, como la había seguido, como lo sabía. Jack tomó otro sorbo lento de su petaca, su postura casual, un marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de la mente de Cal. Sonrió. ¿Estás pensando en eso? ¿No eres tú? La forma más fácil de resolver este problema, una fase rápida, cuchillada al corazón y puff, no más. Jack Carter, los dedos de KTH se crisparon. Eso es exactamente lo que mis órdenes me dicen que haga, pero no lo harás. La voz de Jack era segura, sus ojos entrecerrados parpadearon hacia los de él. ¿Y por qué es eso? Jack se encogió de hombros. Porque puedo verte, porque no tengo miedo y porque tienes preguntas. La mandíbula de KTH se tensó. Él tenía razón, y ella lo odiaba. Ella tenía preguntas. La necesidad de comprender esta anomalía superaba sus órdenes. Era una sensación inquietante y desconocida. Su gente había pasado siglos refinando sus métodos de sigilo y secreto. Ninguna especie los había detectado jamás. En el momento en que uno lo hacía, se borraba, o sus recuerdos se borraban. Sin embargo, Jack Carter estaba aquí, intacto, completamente a gusto, como si supiera que era intocable. Ella tenía que saber. ¿Por qué no te creo? Finalmente dijo. Estás mintiendo. Jack levantó una ceja. Sobre lo que dijiste. ¿Has visto a otros como yo? Antes de que ella diera un paso adelante, su cuerpo irradiaba una intensidad silenciosa. Eso no es posible. Mi gente son fantasmas, somos susurros en la oscuridad, nadie nos ve. Jack sonrió. F se desvaneció ligeramente. La estudió por un largo momento antes de exhalar. Está bien, ¿quieres saberla verdad? Bien. Se inclinó un poco, su voz ahora más tranquila, su tono serio. Tienes razón, la mayoría de tu gente pasa desapercibida. La mayoría, pero de vez en cuando algo falla. La sangre de KTH se lo fallas. Jack asintió. Tu habilidad no es perfecta, lo es. De vez en cuando algo se desliza a través de una sombra donde no debería haber ninguna. Un leve susurro cuando no hay nadie alrededor.
Un reflejo que no se suponía que estuviera allí. Kit sintió que su respiración se entrecortaba. Eso no es posible, somos perfectos, Jack, continuó. La mayoría de las especies lo ignoran, lo atribuyen a la imaginación, un truco de la luz, pero los humanos somos diferentes, notamos cosas que se supone que no debemos. Khalid apretó los puños. Eso no te explica, no solo puedes notar, puedes verme, puedes seguirme. Jack sonrió. Sí, lo curioso de eso, hizo una pausa como si debatiera cuánto decir, luego suspiró. No. Siempre estuve en la flota, ya sabes, antes de esto trabajaba en una nave minera del espacio profundo, tripulación pequeña, turnos largos, mucho tiempo solo en la oscuridad. KFF, escuché en silencio. Una noche vi algo moverse con el rabillo del ojo, un destello de una figura donde no debería haber ninguna. Se tocó el costado de la cabeza, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Luego, unas semanas después, comencé a escuchar susurros débiles como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Kate tragó saliva. Esto fue inquietantemente familiar. Al principio lo ignoré, me dije a mí mismo que no era nada, pero cuanto más lo ignoraba más sucedía, y entonces Jack trailed off, su expresión se oscureció. Sif dio un paso adelante, la curiosidad superó su cautela. Entonces que la voz de Jack era baja. Entonces uno de ellos cometió un error. El silencio se extendió entre ellos. Kit sintió un lento temor arrastrándose sobre ella. Un error, su especie no comete errores. Jack tomó otro sorbo de su bebida antes de continuar. Estaba en la sala de máquinas ejecutando diagnósticos cuando capté algo en el reflejo del panel de control, una figura alta delgada como tú. La miró, y luego se movió. La respiración de KTH se volvió más lenta. Ahora me di la vuelta, y por una fracción de segundo estaba allí justo frente a mí. Y luego puff, se fue. Sid sintió un incómodo giro en su estómago. Esto no debería estar pasando, no debería haber visto a uno de nosotros, no cometemos errores. Jack se apoyó en la pared observando su reacción. Nunca le dije a nadie, nadie me creería, pero después de eso comencé a verlos más, y más, a veces solo destellos, a veces figuras completas como si me estuvieran mirando, estudiándome, esperando. Kit exhaló lentamente. Si lo que decía era verdad, entonces su gente tenía un problema serio. Jack inclinó la cabeza. Así que ahora estamos aquí y te preguntas lo mismo. ¿Por qué puedo verte? ¿Por qué me dejaron vivir? Kit apretó la mandíbula. Esa era la verdadera pregunta. Si Jack había podido detectarlos durante tanto tiempo, ¿por qué no lo habían silenciado? Su comunicador volvió a sonar. Misión comprometida, extracción inmediata requerida, asegurar o eliminar objetivo. El pulso de sí se aceleró. Tenía minutos, tal vez segundos, antes de que su gente actuara. Ella traería a Jack con ella o lo dejaría atrás en una bolsa para cadáveres. Jack vio el cambio en su expresión y sonrió con suficiencia. Déjame adivinar, acabas de recibir tu siguiente conjunto de órdenes. No tú. CTH lo fulminó con la mirada. Y supongo que no son amigables. Sus dedos se movieron hacia la espada escondida en su cinturón. Tenía una opción que tomar: seguir órdenes o romper el protocolo. Jack suspiró. Te diré que, chica sombra, no tienes que decidir ahora mismo, pero cuando tus jefes llamen a la puerta, ¿de qué lado estarás? Sid dudó, y por primera vez en su vida no supo la respuesta. Un peligroso secreto. Caleb estaba al borde de una elección imposible. La orden en su comunicador era clara: asegurar o eliminar el objetivo, pero Jack Carter no estaba reaccionando como un hombre marcado para la muerte, no estaba suplicando, negociando o preparándose para una pelea. Simplemente se quedó allí, casualmente tomando otro sorbo de su frasco, como si esto fuera solo otra conversación aburrida en un largo día. La pura audacia de eso envió una onda de inquietud a través del núcleo de Sif. La mayoría de las especies, al enterarse del Nurelion, reaccionaron con miedo o incredulidad. Incluso las civilizaciones más avanzadas no podían comprender la idea de seres que existían más allá de su percepción, pero Jack Carter era diferente. No le sorprendió no estar en pánico, ni siquiera ligeramente nervioso, y eso era peligroso. Kit inhaló lentamente, controlando sus emociones. No pareces preocupada por lo que pase después. Jack levantó una ceja. Debería hacerlo. Sus dedos se crisparon. Sí, deberías. No pareces entender la gravedad de esta situación, dijo voz baja. Incluso tu conocimiento de mí, de mi especie, es una amenaza. Jack soltó una breve risita. ¿Una amenaza para quién eres o para las personas que mueven tus hilos? La mandíbula de Kate se tensó. Jack dio un paso adelante sin prisa. Lo entiendo, tienes órdenes. Alguna autoridad sin rostro te dice qué hacer y lo hace sin hacer preguntas. Así es como has sobrevivido, ¿verdad? Cal no respondió. Pero déjame preguntarte algo, cosa chica sombra, si tu gente está tan segura de que nadie puede verlos, ¿por qué tienen un plan para cuando alguien lo hace? Esa pregunta golpeó más fuerte de lo que Cal esperaba. Sus órdenes, los protocolos que le inculcaron desde la infancia, estaban destinados a escenarios imposibles. Se suponía que los Nurelion nunca debían ser vistos, y sin embargo había un plan de contingencia completo para el momento en que fueron. ¿Por qué? Jack observó su reacción de cerca. Creo que tu gente fue atrapada antes de que a Kelly se le helara la sangre. No creo que lo hayan encubierto, borraron la evidencia, mataron a cualquiera que se acercara demasiado. Eso no es verdad, pero las palabras se sintieron huecas. Jack sonrió tocándose el costado de la cabeza. Entonces, ¿por qué sigo vivo? Kit sintió su pulso quicken. Tenía razón. Si su gente sabía sobre estos fallos en su habilidad de sigilo, ¿por qué no habían eliminado a Jack? Ya si realmente había visto a otros antes, ¿por qué sus superiores no lo habían aniquilado hace mucho tiempo? Algo andaba mal, y odiaba no saber que el comunicador de Kelly volvió a sonar. Un nuevo mensaje: equipo de extracción entrante 3 minutos. Su estómago se retorció. 3 minutos. Jack exhaló bruscamente. Déjame
Adivinar que eso no era una invitación a cenar. Sid permaneció en silencio, miró a su alrededor buscando la salida, recalculando sus opciones. Jack notó, ¿no quieres llevarme, Caleb? Finalmente lo miró. Yo tampoco quiero matarte, Jack. Sonrió bien, porque no planeaba morir hoy. Comienza la guerra oculta. Sid tenía 3 minutos antes de que su gente llegara. 3 minutos para decidir qué era Jack Carter para ella, un prisionero, un enemigo o un aliado. Sus instintos le gritaban que siguiera las órdenes de detenerlo y entregarlo a sus superiores. Ese era su entrenamiento, ese era el protocolo, pero Jack tenía razón en una cosa: si lo entregaba, no obtendría la respuesta que necesitaba, porque si su gente había dejado que esta anomalía pasara desapercibida durante tanto tiempo, significaba que le estaban ocultando algo. Las entrañas de Kate se revolvieron al darse cuenta de que ya no se trataba de Jack, se trataba de las grietas en el sistema en el que había creído toda su vida. 2 minutos, Jack la observó con calma y paciencia, como si pudiera ver la guerra que se desataba en su interior. Luego se encogió de hombros. Te lo pondré fácil. Y antes de que pudiera volver a correr, Kit parpadeó en un silencio atónito antes de que el instinto se apoderara de ella. Corrió tras él. Jack no solo corría por su vida, corría como un hombre que sabía exactamente cómo escapar. Se abrió paso entre los estrechos pasillos de mantenimiento de la estación, deslizándose por brechas de seguridad y eludir las cerraduras de acceso con una eficiencia impactante. ¿Cómo conoce tan bien esta estación? Kit atravesó las paredes cortando sus rutas de escape, pero Jack se adaptó al instante, cambió de dirección, retrocedió, incluso usó a la multitud en el área de atraque principal para ocultar sus movimientos. Ella apretó los dientes. Carter se detuvo. Jack le disparó, una sonrisa por encima del hombro. Tendrás que trabajar para ello, chica sombra. 1 minuto. Kit empujó más fuerte, cerrando la brecha entre ellos. Si llegaba a las cubiertas inferiores, podría perderla por completo. Jack se deslizó por una esquina apuntando a una pequeña bahía de carga cuando de repente la alarma de seguridad de la estación cobró vida. La sangre de Kate se heló. El equipo de extracción estaba aquí. Una voz sonó por el intercomunicador. Anomalía no identificada detectada. Todo el personal despeje el área. Kit los vio antes de que Jack lo hiciera. 2 operativos Nelon fuertemente armados apareciendo en la entrada de la bahía de atraque. La sonrisa arrogante de Jack se desvaneció. Bueno, el corazón de Kate latía con fuerza. Tengo que tomar una decisión ahora. Jack se giró para correr y ella lo agarró del brazo tirando de él. En las sombras, ¿qué demonios estás haciendo? Siseo. Keith lo empujó contra la pared con fuego. No lo entiendes. Si te atrapan no desapareces, simplemente dejas de existir. La mirada de Jack se fijó en la de ella. Entonces supongo que eso significa que acabas de tomar tu decisión. Sid inhaló bruscamente. Lo había hecho porque ahora mismo no estaba junto a su propia gente, estaba ayudando al único hombre que se suponía que debía borrar el momento que se extendió entre ellos. Entonces Jack sonrió. Entonces, ¿cuál es el plan, chica sombra? El agarre de Kate se apretó. Corremos y juntos se desvanecieron en el caos. La guerra oculta. La estación estaba descendiendo al caos. La alarma gritó por los pasillos. Luces rojas intermitentes, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Anuncios automáticos repetidos una y otra vez. Brecha de seguridad detectada. Todo el personal evacuó inmediatamente. Esto no es un simulacro. El agarre de Kellett en el brazo de Jack era firme mientras lo arrastraba por los túneles de servicio, moviéndose más rápido que nunca antes. Podía sentir su propio corazón latiendo con fuerza. El peso de su elección asentándose en sus huesos. Había traicionado a su propia gente. Ahora no hay vuelta atrás. Jack no se resistía. Él mantenía el ritmo con ella. Su respiración era constante a pesar de la persecución a alta velocidad. Sif no sabía si eso era impresionante o preocupante. La miró con una sonrisa burlona. Así que, para que quede claro, oficialmente estás cometiendo traición ahora mismo. CTH le lanzó una mirada fulminante. Cállate y muévete. Jack se rió entre dientes, pero obedeció, siguiéndola por un pasaje lateral que los condujo a los niveles inferiores de la estación. Se dirigían a las cubiertas de mantenimiento, uno de los pocos lugares que no estaba muy vigilado por seguridad. Podía sentir el pulso de su comunicador contra su muñeca vibrando con mensajes entrantes. Su adolescente la estaba buscando, los ignoró. Emergieron en una cámara tenuemente iluminada, llena de tuberías expuestas y paneles de control parpadeantes. Olía a refrigerante quemado y aceite de máquina. Una de las muchas partes olvidadas de la estación. Jack exhaló apoyado en una barandilla. Muy bien, tomemos un segundo. ¿Quién nos persigue? Sid entrecerró los ojos, escaneando sus alrededores en busca de señales de persecución. Se llaman unidades fantasma, operativos especializados entrenados para borrar amenazas como tú. Jack levantó una ceja. Y déjame adivinar, no hagan arrestos. Ella negó con la cabeza. Ellos no creen en los cuerpos. Jack silbó. Gran amor eso para mí. Sid exhaló bruscamente. Vendrán pronto. Tenemos que salir de esta estación. Jack inclinó la cabeza. ¿Tienes una nave? Ella dudó. Su nave personal de exfiltración estaba
Encerrada en una bahía restringida, una a la que ya no tenía acceso incluso si la alcanzaba su autorización, ya estaría revocada. Jack notó su silencio a un lado, y sonrió. Lo tomaré como un no. Kit cruzó los brazos. ¿Tú? Jack rió entre dientes. Me gustas, chica sombra, pero no eres buena escondiéndote cuando estás jodida. Ella apretó la mandíbula ignorando el impulso de golpearlo. No estaba equivocado. Jack se frotó la barbilla. Muy bien, suerte para ti. Resulta que conozco a un tipo. Los ojos de Kit se entrecerraron. Un tipo. Jack sonrió. Un piloto dirige un negocio de transporte independiente. Kit lo miró fijamente. ¿Te refieres a un contrabandista? Jack se masturbó. Me refiero a un individuo muy ingenioso con moral flexible. Sid exhaló considerando sus opciones. Las unidades fantasma lo harían encontrarlos en minutos. Quedarse aquí fue un suicidio. Su propia nave estaba comprometida. Si este piloto de Jax era real, entonces era su única oportunidad. Ella asintió. ¿Dónde está? Jack se apartó de la barandilla de la bahía de Atraque 27, pero hay un pequeño problema. Sid puso los ojos en blanco. Por supuesto que lo hay. Jack sonrió. Me odia, suspiró frotándose las sienes. Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad. Jack le dio una palmadita en el hombro. Demasiado tarde para arrepentimientos. Ahora vamos. Comienza la persecución. Se movieron rápido, zigzagueando por corredores de mantenimiento abandonados y rutas secundarias para evitar las principales zonas de seguridad. Kit seguía buscando señales de las unidades Phantom, pero hasta ahora no habían sido detectadas. Jack, sin embargo, la estaba observando atentamente. Todavía no has respondido a mi pregunta, dijo. Kit frunció el ceño. ¿Qué pregunta? Jack mantuvo su voz casual. ¿Por qué elegiste ayudarme? Sid se tensó ligeramente. No tenía elección. Jack sonrió. Eso es mentira, exhaló bruscamente Dan. Él no estaba equivocado. Ella había elegido este camino, había ido en contra de todo lo que estaba entrenada para hacer, pero aún no entendía completamente por qué, así que ella conformado con la mitad de la verdad. Necesito respuestas. Jack levantó una ceja. sobre mí, sobre por qué puedes verme, por qué mi gente te dejó vivir, por qué tenemos un protocolo para algo que nunca debería suceder. La sonrisa de Jack se desvaneció levemente. Asintió. Bastante bien. Siguieron moviéndose silencioso, pero concentrado. Finalmente llegaron a la bahía de Atraque 27. Kit escaneó el área. La bahía estaba casi desierta, solo unos pocos trabajadores cargando carga en la esquina más alejada. Un asustador oxidado estaba atracado, sus motores zumbando débilmente. Jack sonrió. Allí está ella, la espina negra. No hay mucho que ver, pero vuela. Kit lo miró a él y al piloto. Jack suspiró. Ese es el verdadero desafío. Se acercó a la rampa de carga de la nave y golpeó fuerte. Después de unos segundos, una voz áspera salió por el altavoz. Vete, Carter. Jack sonrió. Vamos, Saurin, no seas así. Una pausa. Luego la puerta se abrió con un silbido. De pie en la entrada había un hombre de aspecto rudo con implantes cibernéticos corriendo por sus brazos. Su rostro estaba marcado por años de experiencia e irritación. Saurin se cruzó de brazos. Debería dispararte ahora mismo. Jack le dio una palmada en el hombro. Fallé. Tú también, amigo. Soren gritó. ¿Qué quieres? Jack hizo un gesto a Sid para que lo transportara dos rápido sin hacer preguntas. Saurin miró a Calth entrecerrando los ojos. Sus implantes parpadearon escaneándola. ¿Quién demonios es este? Calth se quedó quieta. Ya podía decir que Saurin era peligroso, no en el sentido de fuerza bruta, sino en el de sabe demasiado. Jack suspiró. Digamos que tiene a todo un ejército buscándola, y si no nos vamos ahora todos seremos vaporizados. Saurin levantó una ceja. Y ese es mi problema. Porque Jack sonrió. Porque me debes. Saurin lo miró fijamente. Jack le devolvió la mirada. Kit se cruzó de brazos. Esto es ridículo. Finalmente adentro. Eres el peor error de mi vida, Carter. Jack le dio una palmadita en él hombro. Te quiero también, amigo. Saurin se giró hacia Sid. Sube a bordo. Si muero por esto te estoy acechando. Sid exhaló y siguió a Jack adentro. No quedaba ningún lugar para correr mientras el carguero despegaba. Kit vio desaparecer la estación a través de la ventana. Las unidades Phantom habían estado a punto de atraparlos. Jack se apoyó en la consola sonriendo. Bueno, eso fue divertido. Calth le lanzó una mirada. Apenas escapamos de la muerte. Jack se encogió de hombros. Sí, pero estamos vivos y ahora tenemos tiempo para resolver todo esto. Sid dudó. Había pasado toda su vida obedeciendo órdenes, pero ahora estaba huyendo con un hombre que no debería existir rumbo a un futuro incierto. Se giró hacia Jack. Dime todo lo que sabes sobre el Nurelion. Jack sonrió. Abróchate el cinturón, chica sombra. Es una larga historia. Mientras la nave saltaba al hiperespacio, Kit sabía una cosa con certeza. Ella ya no era invisible. La traición, la espina negra, cortó el hiperespacio. Sus motores zumbaban como una bestia inquieta. El exterior no era más que un remolino interminable de luz cambiante, un corredor entre realidades, pero dentro de la nave la tensión se espesó como una niebla sofocante. Kit se sentó rígidamente en la silla del copiloto. Sus dedos se curvaron en puños contra los apoyabrazos. Había pasado años en silencio, invisible e intacta. Ahora estaba sentada en la cabina de una nave de contrabandistas humanos junto al único hombre en el universo que podía verla. Jack Carter se reclinó en su asiento estirando sus brazos detrás de su cabeza completamente a gusto. Así que ahora que no estamos corriendo por nuestras vidas, ¿quieres decirme qué pasa después? Sid no respondió porque no sabía que toda su vida había sido dictada por órdenes, por la estricta estructura de las operaciones encubiertas de su gente. Nunca había habido un siguiente paso fuera de la misión, y ahora estaba en territorio inexplorado. Jack estudió su silencio. ¿Estás pensando en regresar, no es así?
La mirada de KTH se dirigió a él bruscamente. ¿Por qué haría eso? Jack sonrió con suficiencia. Porque no rompes las reglas, has sido condicionado a seguir órdenes toda tu vida y ahora de repente te has vuelto renegado. Ese tipo de cosas se meten con una persona. Sid apretó la mandíbula. No se equivocaba. El comunicador atado a su muñeca había estado en silencio desde que dejaron la estación. Ni un solo mensaje, ni una sola orden que no fuera normal. Si realmente la consideraran una traidora, ya habría una orden de eliminación emitida para ella. Las unidades fantasma los estarían rastreando. La ubicación de su nave habría sido etiquetada en el momento en que ingresaron al hiperespacio, y sin embargo nada. Jack tocó el lado de su frasco observándola. Así que dime, chica sombra, ¿por qué tengo la sensación de que tu propia gente no nos persigue tan duro como deberían? Kit inhaló lentamente porque algo no cuadra. Jack sonrió. ¿Ves? Sabía que eras inteligente. Ella le lanzó una mirada fulminante. Jack levantó las manos en señal de rendición. Está bien, entonces ¿cuál es el plan? ¿Quieres pasar desapercibido, encontrar respuestas, declarar la guerra a tu propia gente? Sid ignoró el sarcasmo y se centró en lo que sí sabía. Su gente no la estaba persiguiendo inmediatamente. Eso significaba que no era una amenaza inmediata. Jack seguía vivo. Eso significaba que era más valioso para ellos respirar que muerto. Alguien estaba manipulando la situación desde las sombras. El estómago de KTH retorció. Toda su vida había creído que los Nureliones tenían el control, que su secretismo era absoluto, pero Jack había demostrado lo contrario, y si había más como él, otros humanos que habían vislumbrado más allá del velo, entonces algo mucho más grande estaba sucediendo detrás de escena. Se giró hacia Jack. Necesito saber si eres el único. Jack frunció el ceño. ¿El único qué? El único humano que puede vernos. Jack exhaló frotándose la mandíbula. No lo sé. Quiero decir que he conocido personas que han tenido sensaciones extrañas, como si las estuvieran lavando, como si algo estuviera fuera de la vista, pero nadie que pudiera verte realmente. La mente de sí se aceleró. Si Jack era una anomalía, eso significaba que había algo único en él, pero si existían otros como él, significaba que los Nureliones habían estado fallando en su secretismo durante mucho tiempo. Ambas posibilidades eran aterradoras. Saurin, el piloto, entró en la cabina con los brazos cruzados. Está bien, ¿cuál es el trato? CTH lo miró. ¿Qué trato? Saurin se burló. Ustedes dos aparecen en mi nave, casi me matan y ahora estoy yendo a quién sabe dónde sin ninguna explicación. Quiero saber por qué me pagan. Jack sonrió por la emoción de la aventura. Saurin lo fulminó con la mirada. Inténtalo de nuevo. Kit suspiró. ¿Dónde estamos ahora? Saurin caminó hacia el panel de control activando algunos interruptores. ¿Dónde estamos? A 2 horas de un antiguo centro comercial, territorio neutral. Sin grandes facciones. Sin preguntas, pero después de eso, los dejaré a ambos. Kit asintió. Eso funcionaría. Se volvió hacia Jack. Una vez que aterricemos, necesito que empieces a hablar con la gente. Pregunta por ahí. A ver si alguien más ha visto alguna vez algo como yo. Jack sonrió con suficiencia. ¿Y tú qué estarás haciendo? Sid exhaló. Sus dedos tamborilearon distraídamente contra su muñeca. Necesito contactar con alguien. Jack levantó una ceja. ¿Alguien de tu lado? Sid dudó y luego asintió. Jack suspiró. De acuerdo, pero si planeas traicionarme, agradecería una advertencia por adelantado. Sid no respondió porque la verdad era que no estaba segura de lo que estaba a punto de hacer. La revelación. 2 horas después, el Blackthorn atracó en la parte inferior de una enorme estación comercial oxidada. El lugar era antiguo, construido antes de las guerras, antes de las alianzas, antes de que la galaxia se convirtiera en un tablero de ajedrez de maniobras políticas. Era el lugar perfecto para esconderse cuando subieron a la cubierta principal de la estación. Sid se separó de Jack y Saurin. Se puso la capucha sobre la cabeza, ajustándose el tinte de fase en su pulsera, permitiéndose mimetizarse. Necesitaba información, necesitaba respuestas. Encontró un rincón tranquilo en la sección abandonada de la estación y activó su comunicador. Por un momento no pasó nada. Entonces, agente, Sid, nos preguntábamos cuándo nos contactarías. Una voz fría resonó en su auricular. Ella lo reconoció de inmediato. Su manejador. Kit inhaló lentamente. ¿Por qué no estoy muerta? Hubo una pausa entonces porque sigue siendo útil. El estómago de KTH se apretó. Así que esto era todo. PL Land. Otra pausa. No todo, pero tu reacción era esperada. Los dedos de Ki se curvaron en puños. Sabían que desertaría. Ella obligó a su voz a permanecer firme. ¿Qué quieres de mí? La voz en el otro extremo estaba tranquila. Continúa observando al humano. Gana su confianza, y cuando llegue el momento entrégalo a nosotros. La respiración de KTH se aceleró. Querían a Jack. Su mirada se dirigió hacia la multitud buscándolo. Estaba en algún lugar de la estación riendo, hablando completamente inconsciente de que la única razón por la que seguía vivo era porque era parte de un juego mucho más grande. El comunicador volvió a sonar. No nos falles, CFF. Entonces la línea se cortó. Kit bajó lentamente la mano, exhalando temblorosamente. Ella sabía que la traición se avecinaba. Simplemente no se había dado cuenta de que sería suya. Miró hacia atrás, hacia donde Jack había desaparecido,
apareció entre la multitud y por primera vez se preguntó si lo estaba protegiendo o llevándolo directamente a una trampa. El gran escape. Kayleigh se quedó congelada en la sombra del corredor de la estación comercial abandonada. El peso de su misión presionándola como una estrella que colapsa. Sigue observando al humano, gana su confianza y cuando llegue el momento, entrégalo a nosotros. Las palabras de su handler resonaron en su mente. La habían estado observando desde el principio, cada decisión, cada vacilación, cada momento de duda, lo habían explicado. Su escape con Jack predijo su negativa a matarlos. Esperaba que se acercara a ellos, ahora era inevitable. Nunca tuvo el control. Kit apretó la mandíbula, sus dedos se apretaron en puños. Su gente nunca tuvo la intención de eliminar a Jack Carter por completo. No, lo querían vivo para algo mucho peor. No sabía qué planeaban hacer con él, pero si había algo que sabía sobre los de su especie era que nadie que se llevaran regresaba. Su pulso se aceleró, esto ya no era una misión, era un juego de supervivencia y acababa de darse cuenta de que estaba en el lado equivocado. Mientras tanto, el humano. Problema Jack Carter no tenía idea de que estaba caminando directo a una trampa mientras paseaba por el tenuemente iluminado distrito del mercado de la estación comercial. Estaba más concentrado en evitar que le robaran la billetera que en preocuparse por conspiraciones intergalácticas. El lugar era un desastre. Contrabandistas, traidores, mercenarios. Era un paraíso para las personas a las que no les gustaban las reglas. Jack se ajustó la chaqueta escaneando a la multitud. Se había tomado en serio la solicitud de Sif. Si otros humanos podían ver a Nurelion, necesitaba encontrarlos. El problema era que los humanos no eran exactamente conocidos por notar cosas que se suponía que no debían notar. Jack había pasado años vislumbrando seres que no podía explicar, susurros en la oscuridad, destellos de movimiento justo fuera de su visión, la mayoría de la gente los ignoraba, pero Jack había aprendido a confiar en sus instintos, y ahora mismo esos instintos gritaban que lo estaban lavando. Se ajustó la muñeca casualmente. Tocando la señal de seguridad de la estación. Años en la flota le habían enseñado cómo eludir los sistemas básicos. Nada F y solo lo suficiente para obtener un escaneo en vivo de sus alrededores. Un punto rojo apareció detrás de él. Alguien lo estaba siguiendo. Jack sonrió con suficiencia. Sabía no se dio la vuelta en su lugar, siguió caminando casualmente zigzagueando entre la multitud dirigiéndose hacia una sección más tranquila de la estación, luego en un movimiento suave, se metió en un callejón, giró, y sacó su pistola. Muy bien chico, sombra, hablemos. Una figura salió a la tenue luz, un hombre humano desaliñado con ojos penetrantes que parpadeaban con algo inusual. Jack frunció el ceño, no parecía una Elan, pero algo en él se sentía extraño. El hombre sonrió. Bueno, no eres tan tonto. Como pareces. El agarre de Jack en su pistola se apretó. ¿Quién demonios eres tú? El hombre inclinó la cabeza. ¿Eres tú el que pregunta por los invisibles, no? Los ojos de Jack se entrecerraron. Tal vez el hombre se rió entre dientes. Entonces supongo que eso significa que tú también los has visto. El corazón de Jack dio un vuelco. Él sabe que este no era solo un traidor al azar, era alguien como Jack, alguien que había visto el mundo oculto acechando bajo la realidad. Pero antes de que Jack pudiera responder, una nueva voz atravesó el callejón. Carter se movió. Jack apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Sid se estrellara contra él, empujándolo a un lado mientras los disparos rasgaban el aire. Emboscada. Las paredes detrás de ellos explotaron en una lluvia de chispas. Sid tiró a Jack para ponerlo de pie, arrastrándolo detrás de una cubierta. Jack parpadeó. Vale, ¿qué demonios? La voz de Sid era aguda. Es una trampa, tenemos que salir de aquí ahora. Jack se asomó por encima de las cajas y vio las unidades fantasma. Su estómago dio un vuelco. No estaban allí para negociar. Kit disparó un tiro que impactó a uno de los atacantes en el centro justo. Se tambaleó pero no cayó. Su armadura absorbió la mayor parte del impacto. Jack maldijo en voz baja. Pensé que habíamos terminado de correr. Kit lo empujó hacia adelante. Corre ahora. Quéjate después. El distrito del mercado explotó en caos. Las unidades fantasma no estaban usando armas estándar, estaban usando disruptores de fase diseñados para neutralizar objetivos que no estaban completamente en esta realidad. Jack se dio cuenta de lo que había sucedido. No estaban allí solo por él. Estaban aquí. Para Kali también algo había cambiado. Su gente ya no solo estaba interesada en estudiarlo, querían borrarlos a ambos. Jack agarró la muñeca de Kate, tirando de ella en otra dirección. Bahía de atraque. Ahora, ella no discutió. Corrieron por el mercado agachándose detrás de los puestos, zigzagueando a través de la multitud en pánico. Los drones de seguridad intentaron intervenir, pero el Phantom los atravesó como papel. Kit la alcanzó. Comunicador, su voz aguda. Saurin, prepara la nave ahora. La voz irritada
De Sauron crepitó: sabía que ustedes también eran mala suerte, bien traigan sus traseros de vuelta aquí antes de que despegue sin ustedes. Jack y Sid corrieron por los pasillos sinuosos. Las unidades Phantom, acercándose rápido, una explosión golpeó el suelo cerca de los pies de Jack, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Kit lo atrapó, él tirando de él hacia arriba, mientras irrumpían en la bahía de Atraque 27. Los motores del Thorn negro ya estaban encendidos, su rampa de carga abierta. Saurin estaba en la cima agitando frenéticamente. Muévelo, muévelo, muévelo. Jack empujó a Sif hacia adelante. Vamos, te cubriré. Sif dudó por solo un segundo, luego corrió. Jack se giró, levantó su pistola y disparó 3 tiros rápidos, obligando a las unidades Phantom a buscar refugio. Luego corrió por la rampa y apenas logró entrar antes de que la trampilla se cerrara herméticamente detrás de él. Resistencia final. Saurin no esperó. Blackthorn rugió a la vida, despegando del suelo de la bahía de Atraque. Cuando la seguridad de la estación llegó demasiado tarde para detenerlos, Kit se desplomó contra la pared. Respirando pesadamente, Jack cayó a su lado, su pecho subía y bajaba mientras soltaba una breve carcajada. Lo habían logrado, pero Sif sabía que no había terminado. Se giró hacia Jack, su voz era baja: te querían vivo, Carter, pero ahora intentaron matarnos a los dos. Jack frunció el ceño, secándose el sudor de la frente. Sí, noté esa parte. La mirada de CTHK era aguda. Eso significa que algo cambió. Ahora nos tienen miedo. Jack sonrió. Bien, me gusta ser un problema. Sid no sonrió. Había traicionado a su gente, no había vuelta atrás. Jack ya no era solo una anomalía, era una amenaza para todo lo que los Nilans habían construido y, por primera vez en su vida, Kalt se dio cuenta de que ella también lo era. Blackthorn saltó al hiperespacio dejando atrás el pasado. Pasara lo que pasara, estaban juntos en él.